Buenos días, feliz domingo para todos, mis queridos hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Hoy infelizmente mucha gente religiosa va a esas iglesias de hombres a llevarle parte de su salario a ese pastor ladrón que le mete filosofía y hueca sutilezas para vaciarle su bolsillo y vivir la costilla de esa persona. Esa persona dejan de disfrutar un domingo tranquilo con su familia, con sus hijos, en su casa, en un parque, en un área buena, disfrutar con ese dinero de su trabajo con ellos. Va y se lo lleva a aquel mantenido que le gusta vivir la costilla de esos ignorantes que le llevan su dinero. Aquí traigo nuevamente una palabra. El Apocalipsis, así como en los libros históricos y en algunas cartas escritas por el apóstol Pablo, habla sobre dos Israel, mi querido amigo. El Israel terrenal, que es el pasado, o sea, el pretento, y el Israel espiritual, que es para siempre, mi querido amigo. Ellos retratan sobre lo que los profetas profetizaron anteriormente y se cumpliría en el primer siglo. Allá se cumplió a lo largo de ese tiempo, cuando llegó Yahshua de Nazaret, cuando estuvo Yahshua de Nazaret, cuando estuvieron los apóstoles, el apóstol Pablo predicando la gracia de Dios. Sin duda, todos los indicadores para interpretar el Apocalipsis demuestra clara y poderosamente la escatología consumada, o sea, el abordaje preterista, sí, el pasado del propio Apocalipsis. O sea, que todos los eventos del Apocalipsis en nuestro pasado, muy distante, y en el futuro próximo del apóstol Juan en el primer siglo, cuando en el futuro próximo del apóstol Juan en el primer siglo. Si ustedes quisieran explicar el Apocalipsis para una determinada persona, mi querido amigo, o un grupo de personas, la primera cosa que usted necesita hacer es que ellos lean los 3 primeros versos del capítulo 1 del Apocalipsis. Los 3 primeros versos, yo se los voy a leer aquí. Dice así, Apocalipsis 1, versículo del 1 al 3, para que vea quién va a ser dirigido y en qué época fue, que no es para nosotros. Revelación de Cristo Yahshua, que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida. Y la dio a entender, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo Yahshua y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y lo que oye la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Oli, eso fue hace 2000 años atrás prácticamente. Ahí dice que le dio a su siervo, que dice, descrito, cosa que sucede, que debe suceder enseguida, un tiempo determinado ahí para ellos, o enseguida 2000 años después. O en el final del verso 3 dice, porque el tiempo está cerca 2000 años después. Después vamos a seguir viendo. Enseguida, mi querido amigo, apunte para ellos, para esos oyentes que usted le va a explicar el Apocalipsis, los indicadores de corto plazo que el propio libro presenta, que el propio libro del Apocalipsis presenta. Entonces ustedes necesitan apuntar para esas personas que usted le va a explicar el Apocalipsis, el hecho de que el apóstol Juan está escribiendo para una audiencia, sí, para un público real e histórico, que no se inclinaría a ignorar esos indicadores que el apóstol Juan le está diciendo, esas profecías. En ese texto, dentro del contexto bíblico, iré a asignarle el significado del público original de Juan, del apóstol Juan, para interpretar su libro dramático. Él enfatiza, el apóstol Juan enfatiza la próxima de sus eventos proféticos de una manera más relevada para sus destinatarios originales. De hecho, para trazar los eventos
proféticos, millares de años, han contradecido todos los puntos de vista en el Apocalipsis por las religiones. Oye, han contradecido todos los puntos de vista del Apocalipsis por las religiones actuales. Primero, Juan escribió para 7 iglesias. Para 7 iglesias que ya no existen. 7 iglesias históricas. Inmediatamente después de declarar 2 veces la proximidad de los eventos en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3, para esas iglesias que estaban en Asia. Sí, no eran iglesias, templos de 4 paredes, iglesia de hombres, no. Iglesia era una comunidad de hermanos, el cuerpo de Cristo, que estaba en una ciudad. Ya esa ciudad en Asia, queda más o menos por lo que es ahora Turquía, ya no existen. En Apocalipsis 1.4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. No a estas iglesias de hombres que están en Brasil, que están aquí en Venezuela, que están en Colombia. No, porque nosotros no existíamos en aquel tiempo. El primer mundo era aquella parte de Asia, de Europa, que existía. Entonces, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Juan nos dice, Dios lo bendiga, como nos enseñó la religión católica y la religión evangélica. Juan no dice así. Juan dice, gracia y paz. ¿Por qué Juan no dice, Dios lo bendiga a todos ustedes? Porque ya los elegidos de Dios nacen bendecidos, no hace más falta que nadie los bendiga. Entonces, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y que ha de venir de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Apocalipsis 1.11, vamos a buscar. Apocalipsis 1.11 dice, ¿qué decía? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardía, Filadelfia y Laodicea. Cuidado, no le está diciendo a la iglesia Luz de los Estanques, no le está diciendo a la iglesia Luz de los Robles, a la iglesia de Benecer, a la iglesia del Pan, a la iglesia Los Solo Jesús, a la iglesia La Paz, a la iglesia Videra, a la iglesia Asamblea de Dios, a la iglesia Cuadrangular, a la iglesia Dios Amor, a la iglesia Luz del Mundo. No le está diciendo a esa secta. A esa secta no es dirigida esas cartas. Y Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, en que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y Apocalipsis 3.22 dice así, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído. Él nombra específicamente a las iglesias, grupo de personas localizadas en determinadas ciudades allá en Asia. Juan informa a la iglesia sobre eventos del primer siglo que acontecería en breve. Más o menos el Apocalipsis fue escrito en el año 66 después de Cristo, más o menos. En breve, porque el tiempo está próximo. Lo dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Como realmente ellos podrían haber entendido a Juan si eso significase 2000 años después. ¿Cómo ellos iban a entender a Juan si eso iba a pasar 2000 años después en el siglo XXI? Es un gran error dramático de las religiones. Entonces, ¿cómo ellos iban a entender eso 2000 años, que iba a acontecer 2000 años después, si pasaría antes que los eventos fuesen cumplidos? O que tales eventos irían a demorar y repetirse por 2000 años después. En segundo lugar, mi querido amigo, es evidente lo cual íntimamente el Apocalipsis aborda esas iglesias específicas en relación a su historia, con figuriñas y luchas, con metáforas, con alegorías, con símbolos. Las 7 cartas son cartas ocasionales proyectadas específicamente para sus preocupaciones. En tercer lugar,
dentro de esas cartas también encontramos calificadores temporales, sugiriendo que esas iglesias experimentarían las olas de choque de los eventos del Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5 dice: recuerda por tanto de dónde ha caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Se fue para la iglesia de Éfeso, no para nosotros. Entonces, Apocalipsis 2.16 dice, para la iglesia Esmirna, no para nosotros. 2.16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vengo a ti, enseguida pelearé contra ellos y contra la espada de mi boca. Apocalipsis 3.11 para la iglesia Filadelfia dice, mira que vengo enseguida, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22, oye, Apocalipsis 22, 2 y 20, dice así, mira que yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su conducta, para aquellas iglesias, para aquellas 7 iglesias. Versículo 20 dice, y el que da testimonio de esta cosa, dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Yahshua, dice al final, vengo en breve, no 2000 años después. Uno de ella estaba cerca a ser probada por el diablo, por la carne, por los deseos carnales, los deseos pecaminosos, el adversario, el opositor contra el espíritu, contra la verdad. Apocalipsis 2.10, oye, para la iglesia Esmirna, no temas nada lo que vas a padecer. Mira que el diablo va a echar a algunos de vosotros en las cárceles para que seáis probados y tendréis tribulaciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es Dios que lo está probando, es los deseos de la carne del hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. Está hablando del hombre que iba a ser probado por los adversarios de la gracia de Dios. Entonces, mi querido amigo, comparemos eso con Apocalipsis 1.19. Apocalipsis 1.19 dice, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que ha de ser después de estas. Le dice el ángel al apóstol Juan. Cristo está viniendo rápidamente en juzgamento. Apocalipsis 2.16 dice para la iglesia Pérgamo, porque tanto arrepiente, pues si no vengo a ti enseguida, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Comparémoslo con Apocalipsis 1.1, ¿verdad? Que dice, revelación de Cristo Yahshua que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Cristo prometió también, yo te guardaré de la hora de la tentación que está por venir sobre el mundo en aquella época, en el mundo sobre aquella época, no es para nosotros. Lee Apocalipsis 3.10, que dice, 3.10, para la iglesia Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca de la prueba que está para venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. No es Dios que está probando, sobre ellos el mundo que va a probar la carne. Comparémoslo con Apocalipsis 1.1. Cristo prometió, ¿verdad? Con Apocalipsis 1.19. De hecho, una de esa iglesia debe mantenerse firme por algún tiempo, en la medida de que el juzgamiento de Cristo irá a suceder rápidamente contra Israel. Apocalipsis 3.11 dice así, para la misma iglesia Filadelfia, mira que vengo enseguida, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? Comparémoslo con Apocalipsis 1.1. El cuarto lugar, Juan escribió el Apocalipsis por el tiempo de esas iglesias estaban pasando por momentos de sufrimiento, momentos de aflicciones. Apocalipsis 1.9, mire. Yo, Juan,
vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo Yahshua, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Yahshua. El Apocalipsis promete rápidamente reivindicar a los mártires que claman. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 6:9. 6:9 dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenía. Por el testimonio que tenía. Está hablando alegóricamente, pues. Por el testimonio que tenía, fue dicho que ellos deberían descansar un poco más. En Apocalipsis 6:10 dice: y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de mano de los que moran en la tierra? Comparémoslo con Lucas 18, versículos 7 y 8. Compárelo, viene diciendo lo mismo. En verdad, más tarde en el Apocalipsis aprendemos que no habrá demora cuando fue dirigida esas cartas para esa iglesia. En Apocalipsis 10:6 dice: y juro por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá más tiempo. Sin embargo, la interpretación de la escatología parcial, no preterista, los religiosos futuristas, la reivindicación no es para después de un poco de tiempo, no. Y los eventos aguardan una enorme demora de 2000 años, de 20 siglos, no, mi querido hermano. El Israel terrenal, el pasado, y el Israel espiritual para siempre. Romanos 9 se dice: no es la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que descienden de Israel son israelitas. Oye bien, no todo lo que descienden de Israel son israelitas. Pablo dice en un determinado texto que existen dos Israel, mi querido amigo. Voy a mostrar donde nosotros entramos con el Israel de Dios, o sea, el Israel espiritual, un misterio que estaba escondido y que fue revelado a los que son hijos de Dios, hijos de honra. Mas no es que la palabra de Dios haya fallado, mi querido amigo, pues ni todos los que descienden de Israel pertenecen al Israel espiritual. El Israel físico nacional, los hijos de Jacob, ahí está la confusión religiosa, mi querido amigo. Mas ¿quién es el otro Israel? La pregunta era: ¿quién es el otro Israel? Es ahí cuando comienza la confusión y la religión no lo va a entender en su discernimiento humano. Tenemos aquí el Israel físico, aquellos que son descendientes de Jacob, y entonces tenemos el verdadero Israel espiritual. Por tanto, tenemos el Israel físico y el verdadero Israel. Pablo está diciendo que las promesas de Dios no fallaron, porque Dios nunca prometió incondicionalmente cada hijo de las bendiciones de la alianza de Abraham. Dios no le prometió a cada hijo las bendiciones de la alianza de Abraham. Dios nunca pretendió que toda la nación de Israel fuese redimida. Dentro de Israel, del Israel nacional, está el verdadero Israel, o el Israel espiritual. Por tanto, alguien podría ser un israelita físico sin ser un verdadero israelita. La promesa era para el verdadero Israel y no para el Israel físico, el Israel nacional. Entonces, ¿quién es el verdadero Israel? La pregunta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sí, más. ¿Qué es lo que es la iglesia? El cuerpo de Cristo, mi querido amigo. Y lo que yo quiero que entendamos cada uno de nosotros es que Cristo es el verdadero Israel espiritual. Mira hasta dónde estoy llegando. Yo quiero que usted entienda que Cristo es el verdadero Israel espiritual. Es en Él y solamente en Él que las promesas de Dios se cumplieron. Podríamos decir, por ejemplo, ni todos los que son descendientes físicos de Jacob están en Cristo. Podríamos decir, ni todos los que son descendientes de Jacob están
todos los descendientes físicos de Jacob están en Cristo. Es así. Déjenme intentarle mostrar a ustedes que Cristo es el verdadero Israel, mi querido amigo. Y consecuentemente todos los que están en Cristo, ya que somos el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Espero que el tiempo de este audio dé. Los profetas de Israel claramente anticiparon un tiempo en que Israel sería restaurado a su antigua grandeza. Las escrituras, para quien no sabe, mi querido amigo, usan muchas veces el lenguaje de figura, como ya le expliqué, de figura, de símbolos, de metáfora, alegoría, muchas cosas, muy pocas cosas literales, para mostrarle al Israel verdadero. Y es de eso que traigo en el texto, el Mesías como el Cristo prometido que fue negado por los judíos. Vamos a la prueba, mi querido amigo. Vamos a Isaías 41, 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te he desechado. Este es un pasaje mesiánico. Aquí Yahshua es el siervo. La misma promesa es reiterada en el próximo capítulo de Isaías, capítulo 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él dictará justicia a las naciones. Nuevamente, eso es mesiánico, amigo. El Mesías, el siervo, es retratado como aquel que actúa en el nombre de Dios para glorificarlo y libertar su pueblo, para libertar su pueblo y ser una luz para los gentiles. Isaías 42, 6 dice, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, ¿sí? Las naciones que son gentilicias. Isaías 49, se dice, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te daré por luz las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, hasta los gentiles. Observe lo que los discípulos le preguntaron a Yahshua de Nazaret, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos obviamente veían a Cristo como el siervo, el verdadero Israel, mi querido amigo. Lo de dispensacionalista, debido a su llamada hermenéutica literal, son obligados a interpretar esos pasajes del Taná, literalmente a atribuirle el cumplimiento de esa profecía de Isaías a un futuro milenio terrenal. A un futuro milenio terrenal. Miren que ellos se han equivocado en muchas fechas. En un futuro milenio terrenal en que Israel coexiste con los gentiles sobre el reinado del rey davídico. Más es así que el Nuevo Testamento interpreta esa profecía mesiánica al respecto del siervo del Señor. Los escritos de los llamados evangelios, que a la verdad son libros históricos, interpreta esa profecía de Isaías como cumplida en la misión mesiánica de Yahshua de Nazaret. Yo le invito a que lea Mateo 12, de versículos 15 al 18. El autor de Mateo cita a Isaías 42:1 y dice que Yahshua cumplió lo que había sido hablado por el profeta Isaías sobre el siervo. Por tanto, de acuerdo con Mateo, el siervo del Señor no es Israel, mas fue Yahshua el Mesías, ¿verdad? Por tanto, de acuerdo con Mateo, el siervo del Señor no es el Israel físico, nacional, mas fue el Israel espiritual, el Mesías. El Hechos 3:3, Lucas habla de Yahshua como el siervo de Dios. Hechos 3:13, Lucas habla de Yahshua de Nazaret como el siervo de Dios. Vamos a ver otro texto que se refiere claramente a Israel. Osea 11:1 dice, cuando Israel era un niño,
yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oye, cuando estudiamos este texto en el contexto de todo el libro, descubrimos que Oseas se está refiriendo al éxodo de los hijos de Jacob del Egipto. Más en Mateo 2:15, el autor de Mateo nos dice que la profecía de Oseas fue cumplida cuando los padres de Yahshua de Nazaret lo llevaron a Egipto para protegerlo de la muerte, que fue ordenado por Herodes a todos los bebés de sexo masculino. Le invito a que lea Mateo 2, capítulo 2, versículos de 14 al 15. Mateo agarra un pasaje de Oseas que claramente se refiere a Israel y dice a sus lectores que ese pasaje ahora ya está cumplido en Yahshua el Cristo. Él hace eso para probar a su público, mayoritariamente judío, que Yahshua es el siervo del Señor, predicho en todo el Tanaj, específicamente en Isaías. Cristo Yahshua es el verdadero Israel espiritual. Él es la verdadera simiente de Abraham. Este es el punto de que Pablo está defendiendo en Gálatas 3:16 y en Isaías 41, y también lo dice, y el profeta Isaías también lo dice en Isaías 41:8. Pablo dice que no se refiere a todos, más a uno. Los cristianos son descendientes de Abraham y herederos de la promesa apenas porque por la fe estamos unidos a aquel que es el único Israel, la única simiente de Abraham, Cristo Yahshua. Ahora el Cristo resucitado, para que en Cristo la bendición de Abraham vino a los gentiles para que pudiésemos recibir el Espíritu prometido por la fe. Gálatas 3:14. Mira ahí cómo nosotros los gentiles entramos dentro de la promesa del Israel espiritual, prometida desde la fundación del mundo, y la promesa fue hecha y revelada a Abraham, el padre de la fe. Heredamos todas las promesas hechas a Abraham por medio de Cristo. Todo lo que somos y tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo, que solo vemos por fe, y ya la fe vive dentro de nosotros. Oiga con atención la alianza abrahámica. Fue promesa hecha a Abraham, que se cumpliría en Yahshua de Nazaret, la simiente de Abraham, que en Yahshua sería engrandecido como padre de muchas naciones, y que en Yahshua de Nazaret sería bendecida todas las naciones de la tierra. Esa promesa fue cumplida espiritualmente y finalmente en su totalidad con Cristo resucitado, que está en nuestra mente, que vive en nosotros. ¿Está claro o no está claro esa palabra, mi querido amigo? Tal vez si no está claro para ustedes, sea porque tal vez ustedes no pertenecen al Israel de Dios, al Israel espiritual, a la gracia de Dios. Piense en eso, mi querido amigo. Abra sus ojos espirituales. Gracia y paz para cada uno de ustedes.